Quiero compartir con ustedes algo que yo sé que han visto, especialmente como yo, si son como yo, que crecí en esta nación, crecí viendo películas desde temprana edad, y hay un tema recurrente en las películas americanas adolescentes, ¿ok? Y el tema es el siguiente, se van a imaginar y van a visualizar, ¿ok? Los jóvenes populares de la escuela se juntan para comer en la misma mesa durante el tiempo del almuerzo. Y en otra mesa está, vamos a decir, los jóvenes rockeros. Y en otra mesa están los jóvenes quienes son miembros de la banda de la escuela. Cada uno en su grupo y en sus mesas separados. Pero aquí entra una joven bonita, pero sencilla. Y ella establece una conversación con un miembro, alguien de la mesa de la banda. Y ahí hace y forma una amistad y se sienta con ellos. Pero ella anhela estar y ser parte del grupo de los jóvenes populares. En poco tiempo ella encuentra, o ellos ambos encuentran tierra común, ella con los jóvenes populares en la escuela, y se encuentra ahora almorzando con ellos en la misma mesa. Pero ella dejó atrás los de la banda y ahora se sienta con los jóvenes populares. Aunque ella le asegura a sus amigos de que no lo ha olvidado, ellos saben lo contrario y se sienten traicionados y heridos. Yo quiero que ustedes piensen en eso mientras examinamos hoy Gálatas capítulo 2, continuando con nuestra serie de sermones, Nuestra Libertad. El domingo pasado yo mencioné que Gálatas es conocida como la constitución de nuestra fe cristiana. Hemos sido nosotros liberados de las garras del pecado. Hemos sido, como parte del pecado, liberados de la religión. Hemos sido liberados de nuestras costumbres antiguas, ¿verdad? Y se nos ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza. Podemos entonces elegir servir y seguir a Cristo. Antes no teníamos esa opción porque no sabíamos de Cristo, ¿verdad? No conocíamos a Cristo. Pero ahora que conocemos a Cristo, Dios siempre nos da la libertad de escoger. Ahora sabemos lo bueno y también sabemos lo malo. Sabemos la bendición y sabemos la maldición. Podemos escoger entre la luz y hacer las cosas de la luz, o hacer y regresar a las cosas de las tinieblas. Entonces podemos de nuevo elegir servir a Cristo. Pero servir a Cristo implica mucho más que conocer, hablar y enseñar su palabra. Requiere vivir la palabra. Hemos visto que nuestras palabras tienen poder. Amén. Hoy veremos que nuestras acciones tienen impacto. La práctica de tu fe es mucho más importante e impactante que las palabras de fe. ¿Están conmigo? La práctica de tu fe es mucho más importante e impactante que tus palabras de fe. En otras palabras, lo que tú haces y tu conducta va a tener más impacto que lo que tú hablas. Vamos a ver esto claramente en Gálatas. Si ahí están, Gálatas capítulo 2. Por favor, los que puedan, pónganse de pie y vamos a leer este pasaje juntos. ¿Ok? Gálatas capítulo 2. No voy a leer todo el pasaje. No se me preocupen. Ok, voy a leer una porción y después vamos a saltar a otra porción. Ok, Gálatas capítulo 2, vamos a comenzar en el verso 11 y vamos a leer como está en su pantalla del 11 al 14 primero. Ok, y leemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Están siguiendo? Ajá. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a saltar al verso 18. Y dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, por siempre darnos el poder de tu palabra, por siempre, mi Señor, transmitirla a nuestros corazones de la manera que tú sabes que nosotros necesitamos y que vamos a entenderla. Te damos gracias también porque en medio de tantas palabras que escuchamos, leemos, está tu palabra, que es la palabra de verdad. Pido ahora, mi Dios, que nuestros corazones sean abiertos para recibir la verdad, porque tú no eres una sola verdad o entre otras verdades. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Oh, mi Dios, gracias por tus palabras de promesa que se cumplen. Y gracias por cada persona en este lugar, cual tú, Señor, tienes palabras y propósitos únicos para ellos. Que podamos descubrir eso siempre en nuestro caminar contigo diario. Y nunca, mi Señor, aleluya, decir que tú no eres suficiente o que necesitamos algo o alguien más. Tú eres el todo y el que suple todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. La escena que yo mencioné anteriormente, ¿verdad? La chica nueva en la escuela, donde se sientan todos, ¿verdad? No solamente se encuentra dentro de las escuelas. Esa escena se desarrolla en muchos lugares diferentes y les voy a decir, incluyendo las iglesias. ¿Ok? Pero antes de entrar, y voy a ponerlo de esta manera, en el drama de Pedro, lo que sucedió con Pedro, yo quiero quiero refrescarles sus mentes primero. Quiero decirle para que entiendan y para que sepan que bíblicamente yo les doy el contexto de este pasaje, de esta historia, ¿ok? Y lo que es también el megatema del libro de Gálatas es primeramente el primer libro que escribió Pablo. Eso es importante de saber porque este libro de verdad que marcó la pauta para otros libros que él escribió, incluyendo el libro de Romanos, como también como que hizo una diferencia entre otros líderes de la iglesia primitiva. Así que es muy importante señalar eso. Y es muy importante que esta fue la primera prueba que enfrentó la nueva iglesia de Cristo. En que la iglesia estaba ahora compuesta no solamente de judíos, que ellos, ustedes saben, todos aquí sabemos, que Dios escogió a un grupo, a una nación para darle sus leyes, para mostrarse a ellos, y a través de esa nación era para ellos entonces transmitir esa verdad, esa luz, esas palabras de Dios a las otras naciones, ¿verdad? Entonces la iglesia ahora es como que una mezcla de todo tipo de personas, judíos, griegos, italianos, todo esto así, y entonces los judíos como que están ¿qué pasó aquí? Y entonces sale un grupo que se llama judaizantes que dicen, wait a minute, esperen un minuto. Ustedes griegos, italianos, los que no son judíos, antes de que sean completamente cristianos, tienen que adoptar
primero las costumbres judías. Tienen que seguir todas las leyes, significando tienen que el hombre circuncidarse, tiene que observar todas las ceremonias, porque eres verdaderamente cristiano. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo en Gálatas. Y entonces a eso se enfrenta Pablo y dice, ya yo no vivo por la ley, porque al vivir por la ley los 10 mandamientos son buenos, pero los 10 mandamientos implica que tú los observes perfectamente siempre, todos los días de tu vida, y eso es imposible, ¿verdad? Entonces lo que me ayuda también me acusa. ¿Quién me da la salida? ¿Quién entonces me da la libertad de poder servir a Dios sin yo estar bajo ese yugo de que, hoy yo no honré a mi padre ni a mi madre? ¿Verdad? ¿Quién entonces me salva de esa religiosidad? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Y Pablo dice, ¿cómo tú le vas a decir a estos que son griegos, italianos, los que no son judíos, tienes que ahora a obserbar la ley, que no hay esperanza para salvación, para entonces ser realmente salvo? Hello, no. Ustedes están mal. Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Están entendiendo el libro de Gálatas? Por eso yo les dije, yo les di una frase, que con esa frase ustedes van a entender el libro de Gálatas, concerniente ahora a tus experiencias en tu propia vida hoy en día, en este siglo XXI de la iglesia. Y estas son las palabras: tú tienes la libertad de elegir. La libertad de elegir. Amén. Eso es el libro de Gálatas. Entonces él está diciendo a los de Galacia, Gálatas, que no son judíos, pero que él ahí fundó iglesias, porque Pablo fue llamado a hablarle a los no judíos. Elige servir a Cristo. Olvídate de ellos. ¿Están entendiendo? Ellos quieren elegir esas cosas, allá ellos. Elige tú servir a Cristo. Ya tú conoces lo malo y lo bueno. Estás en lo bueno, elige seguir en lo bueno, amén, en lo mejor, en lo nuevo. Entonces, ahora yo les voy a dar otras palabras para este capítulo. Todavía estamos en la libertad de elegir. Vemos aquí una escena donde un hombre de Dios hizo y tomó una decisión, amén. Él ahí eligió algo. ¿Por qué? Porque él tiene la libertad de elegir. Pero Pablo lo que está diciendo es, hermano, pero ¿por qué tú elegiste esto si ya tú sabes que tú estás en lo mejor? ¿Para qué regresar a lo que no es bueno? ¿Okay? Entonces yo quiero, como parte de este mensaje, que ahora dentro de la libertad de elegir, tú te recuerdes y nosotros nos recordemos de estas palabras. Y diga conmigo: palabra. Práctica. Prueba. ¿Ok? Digan conmigo otra vez: palabra, práctica y prueba. Gloria a Dios. Ya yo les dije que más que tus palabras de fe, tienen impacto tu práctica. ¿Ok? Entonces, el evangelio es palabra, obviamente, es palabra y práctica. Tenemos entonces que vivir lo que hablamos. ¿Están entendiendo? Tenemos que vivir lo que aquí declaramos. ¿Amén? Nuestras acciones tienen impacto. ¿Ok? Y cómo nosotros elegimos, ¿verdad? ¿Por qué algunas veces tomamos esta decisión y no la otra, verdad? Casi, yo diría más de allá de un 80%, quizás 85%, quizás más de 90%, ¿ok? La mayoría de las veces tú vas a elegir según dos cosas, como tú decidas entre dos cosas, ¿ok? Y la manera que tú eliges entonces es la respuesta a esta pregunta y a estas dos cosas. ¿Quieres complacer a la humanidad o quieres complacer a Dios? ¿Están entendiendo?
Gálatas es tu libertad de elegir. Tenemos que elegir en palabra y en práctica, ¿verdad? Yo sirvo a Cristo, pero sigo salseando por los sábados por la noche. ¿Ok? ¿Verdad? Yo sirvo a Cristo, ¿verdad? Pero hago lo otro y lo otro y lo otro, que no me conviene. Tu palabra con tu práctica. Ahora, ¿cómo tú escoges vivir y hacer según Cristo? Depende de dos cosas. ¿Vas a escoger basado en agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Ok? Pablo lo dice desde el principio de esta carta. Vayan conmigo al capítulo 1. Y es donde yo me quedé la semana pasada. Es el último verso que yo leí. Mira lo que dice Pablo. ¿Ok? Dice. En el verso 10, capítulo 1, verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Estás viendo aquí el dilema que tenemos todos nosotros? ¿Agradar a los hombres o agradar a Cristo? Y yo no estoy hablando de agradar, de que no estamos hablando de que yo tenga una atención con Cristina, mi hermana, yo le dé un regalo, quiero agradarle, quiero traer agrado a su vida. ¿Ve? No estamos hablando de gestos, ¿verdad? Y de acciones y atenciones. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de cuando viene una decisión para tú tomar que es crítica en tu vida, vas a agradar, you're going to please man. ¿Vas a ir atrás, ser seguidor del hombre o vas a agradar, a complacer y seguir a Dios? ¿Ok? Un ejemplo de esto es los amigos de Daniel. Ustedes lo que conocen la historia, ¿verdad? El rey, el más poderoso de ese tiempo, había edificado una estatua a él mismo, Nabucodonosor. Y él entonces había obligado a que todos adoraran la estatua. Todos se postraron delante de la estatua, menos los 3 amigos de Daniel. Y yo creo que incluyendo a Daniel también. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Verdad? Ellos prácticamente dijeron, yo escojo seguir a Dios, adorar a Dios. ¿Amén? Entonces, su libertad de elegir, porque Dios es el autor de tu libertad, se basa en y se reduce a: ¿voy a agradar al hombre o voy a agradar a Dios? Y si agrado a Dios, lo hago en palabra y en práctica, como también si agrado al hombre, lo estoy haciendo en palabra y en práctica. ¿Ok? Entonces, la mayoría de nuestras decisiones se reducen a esas dos cosas. ¿Ok? Complacer a Dios o complacer, y ustedes llenen el espacio en blanco, nuestro jefe, nuestros hijos. Hay ahora una gran cosa entre los padres: complacer a los hijos. Es increíble. ¿Dónde se fue la palabra no? No. Mami, yo quiero esto. No. Yo le decía a mi mamá, Mom, yo quiero esto. No. ¿Verdad? ¿Dónde está la palabra no? Ayer yo estaba en un sitio y estaba comprando, haciendo unas compras, una familia antes que yo en la línea, y fueron así, compraron las cosas y después la madre le dice al cajero, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Como que, ¿por qué tanto dinero? ¿Por qué tanto dinero, mi hermana? Tu hijo se compró como 40 caramelos. Okay. Y después le estaba diciendo al niño, porque eso es lo que tú tienes en la mano, costó $10, porque costó $10, ¿por qué se lo compraste? ¿Dónde está la palabra no? No. Entonces, ¿queremos complacer a nuestros hijos? Algunas veces los padres no vienen a la iglesia porque los hijos no vienen a la iglesia. What is that? ¿Me entiendes? Queremos complacer o quieres complacer a tu compañero de trabajo, a personas que tú quieres impresionar. ¿Te quieres complacer o agradar a ti mismo? Llena el espacio, ¿verdad? Elegimos complacer a la gente, lo estamos haciendo como dice también aquí la escritura, que Pedro lo hizo también por miedo. Dice la escritura que leímos en Gálatas 2, que por miedo Pedro se fue a la mesa de estos. ¿Ok? Entonces, algunas veces, si por miedo, si esto me va a suceder, si eso serán las consecuencias, escogemos agradar al hombre y no agradar a Dios. ¿Ok? Señalé algo muy importante la semana pasada.
Y de nuevo repito, Dios nos da la libertad de elegir y nosotros tenemos opciones porque como cristianos Él nos ha dado nueva vida y una mejor manera de vivir y una mejor manera también de servirle. Pero Dios aquí y a través de Pablo siempre enfatiza que elegir lo mejor de Dios es elegir lo mejor para ti. ¿Están entendiendo? Elegir lo mejor de Dios es elegir lo mejor para mí. Pedro está libre de tomar una decisión igual que tú y yo. Y aquí en este pasaje decidió complacer a los hombres. ¿Ok? Quería él pasar el rato con los creyentes judíos fuertes e intimidantes de la iglesia primitiva. Él quería que lo aceptaran y eso significaba que tenía que dejar atrás al nuevo grupo de creyentes cristianos gentiles, a quienes él quizás tuvo una mano en discipular. Y eso los hirió a ellos, ¿verdad? Vean el verso 12 conmigo, regresando a Gálatas capítulo 2, para que ahí nos ubiquemos nuevamente. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo es Santiago, por si no reconocen el nombre, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Pedro y eso fue lo que está diciendo y contando Pablo. Al igual que esa chica nueva de la escuela que entró en la sala del comedor, ¿verdad? Buscando a quién reunirse y se reúne primero con estos dobles de la banda en este grupo, pero entra a los populares y quiere ser parte de los populares y finalmente y eventualmente se sienta con los populares, ¿verdad? Pedro, ok, había hecho lo mismo. Y miren aquí, Pedro habló. Dígame sí o no. Aquí Pablo cita algo que Pedro dijo. ¿Sí o no? ¿No? Hermano, síganme. ¿Se cita algo que Pedro dijo algo? ¿Sí o no? What's wrong? ¿Habló Pedro aquí? ¿Pablo dijo que Pedro dijo esto? No. Pablo aquí escribe en Gálatas y Pedro dijo XXX de lo que yo leí. No. Pedro no dijo nada. ¿Él qué hizo? ¿Sí? Pedro no blasfemó a Dios. Right? Pedro no negó la existencia de Cristo. Right? Aquí no, Pablo no cita nada de eso. Pedro no dijo algo ofensivo, no insultó a este grupo o al otro. Pedro simple y sencillamente tomó su té, pan, no sé lo que comían, cordero, y se fue a las otras mesas y dejó a este grupo atrás. Tu práctica de tu fe tiene más impacto que tus palabras de fe. ¿Ok? Tus acciones tienen más impacto y hablan más que tus palabras. That's what Peter did. Eso es lo que Pedro hizo. Tomó una decisión no verbal, una decisión según su comportamiento y comunicó tremendas palabras sin decir una palabra. ¿Ok? El evangelio es práctica más que palabra y el evangelio es práctica que se somete a prueba. Y ahí va. ¿Ok? Recuerde que les dije, entre la libertad tienen palabra, práctica y prueba. Ha llegado el momento y llegará el momento en tu vida, si no ha llegado, llegará como cristiano el momento en tu vida cuando tu fe, no en palabras, pero en acción, será probada. Ay, yo sirvo a Cristo, adoro y no adoro a alguien más. Todo yo lo puedo en Él. Eso se va a someter a prueba. Amén. Pida todo lo que tú quieras en mi nombre y yo os daré. Eso se someterá a prueba. El gozo
del Señor es tu fortaleza, eso se someterá a prueba. ¿Ok? Igual que Pedro dijo, Señor, hasta la muerte yo iré contigo. ¿Saben eso? Palabra. Eso se someterá y se sometió a prueba. Llegará el momento en tu vida, en tu cristiandad, porque tú tienes la libertad de elegir donde tu fe, donde tu palabra se someterán a prueba. ¿Y qué vas a escoger? Dice Pablo, hay entre dos cosas, mayormente entre dos cosas. ¿Vas a complacer al hombre o vas a complacer a Dios? Pedro había sido liberado de la ley judía. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Para que ustedes puedan entender. Imagínate que alguien te diga, tú siempre tienes que primero caminar, ¿verdad? De esta forma, ¿ok? No te puedes ir de esa forma. Tienes que siempre caminar así. ¿Cuántos aquí pueden decir que todos los días de su vida van a caminar de esa forma? Con toda certeza. O tú tienes que escribir de esta forma, siempre, sin salirte de eso. O tú tienes que lucir de cierta forma, siempre, sin salirte de eso. ¿Verdad? Imagínate que a ti te pongan eso sobre ti, ¿verdad? Que tú tienes que primero hacer esto antes de hacer esto, ¿verdad? Que tienes que tender la cama de cierta forma o Pastor Maite le da un ataque. O tienes que doblar las toallas de esta forma. Pregúntale a Pastor Dan si él todavía puede doblar las toallas como yo las doblo. No. Imagínate que tú vivas así. Eso era lo que vivir como un judío. ¿Ves? Dios que no estaba señalando, sino que tú puedes honrar a tu padre y tu madre todas las veces. Every time. Siempre, nunca, jamás dirás una mentira. Tú puedes. Entonces la ley, ¿para qué sirvió? Para señalar en sí las deficiencias del hombre y nuestra necesidad de Dios. ¿Okay? Entonces viene Cristo, el único quien puede y cumplió con toda la ley. El único que honró a su Padre en todo aspecto. El único que no tuvo Dios delante de él. Él es Dios, pero fue y tomó la forma de hombre. Para ahí también ir en el camino del hombre y cumplir con toda la ley. Y Él lo hizo. Y murió. Perfecto. ¿Para qué? Para liberarnos de la ley. ¿Ok? De que tú quieres ir al reino de los cielos. Nunca puedes mentir. Siempre tienes que honrar a tu padre y tu madre. ¿Ok? Tienes que vivir de esta manera porque es la única manera. La perfección con la perfección. Cristo toma todas nuestras deficiencias y pecados, lo lleva en la cruz y dice, como ustedes cantaron ahora, ¿no? El velo que se rompió. Lo que separaba de Dios ya no está. En Cristo entra en libertad. ¿Tú quieres regresar al otro? ¿Quién aquí quiere regresar al otro? Entonces Pablo le dice a Pedro, ¿por qué tú regresaste? Porque tú quieres impresionar a aquellos que todavía viven en la mentira. Y dejas a los que están viviendo en la libertad a un lado. Porque tú ahora vistiéndote como ellos, ¿verdad? Hablando como ellos, ¿ves? Participando con ellos. ¿Ahora qué? ¿Quieres regresar? Y también arrastrarlos a ellos también. ¿Ok? Es entonces así lo que Pablo está diciendo para que ustedes puedan entender, ¿verdad? El concepto, lo que era la ley y lo que es ahora y lo que vivimos en la gracia de Cristo. Yo no sé si aquí hay una película norteamericana, no sé si lo han doblado, tienen subtítulos, no sé, pero yo la vi. Se llama Jesus Revolution. ¿Alguien aquí ha visto Jesus Revolution? No, nadie, ningún hispano lo ha visto, ¿ok? Ni alguien aquí que habla inglés ha visto Jesus Revolution. La deben de ver,
La deben de mirar. Si entienden inglés, pueden verla en subtítulos. Se trata de la vida de Greg Laurie. Si alguien aquí sabe quién es Greg Laurie, él es el pastor de décadas de Harvest Church. Okay, un movimiento tremendo en la iglesia cristiana. Es su vida. ¿Cómo era Greg Laurie? Él era un hippie que tomaba drogas. Okay. Y había conocido en una escuela a una muchacha, una joven, que también juntos los dos eran hippies y tomaban drogas juntos. ¿Hasta qué? Hasta que un hippie Dios levantó y lo llevó a una iglesia de un pastor con corbata, con cuello y corbata. Y ahí el hippie empezó a decirle al pastor, quien era así con los hippies son de inmorales y y era para entenderse en esa época de los 60s. Yo no quiero nada que ver con ellos, pero este hippie empieza a hablar con el pastor y gloria a Dios, el pastor abre sus ojos, lo escucha y empieza a ver que, my gosh, ¿a quién Cristo vino a rescatar? A los perdidos, a los hippies del mundo, a lo desagradable del mundo, a todo lo del mundo, a un Pablo, a un Pedro, a un todo. Él empezó a ver eso y empezó entonces a permitir que el hippie hablara, ¿verdad? En la iglesia, y ahí entonces atraía a otras personas de la iglesia, right? Incluyendo a Greg Laurie. ¿Ok? Entonces ahí comenzó él dar prédicas diferentes, el pastor, en el sentido de que el mensaje comunicado de una manera que es también relevante a la era. ¿Y qué pasa? Los de cuello y corbata de la iglesia, los brazos cruzados. Ellos que representan la ley, el legalismo. ¿Ves? No admito a nadie, no quiero a nadie, tienen que vestirse como yo me visto, tienen que lucir como yo luzco, ¿verdad? Tienen que hacer con lo que yo hago, tienen que hablar de la forma que yo hablo, ¿verdad? Entonces yo no lo acepto. Y había un grupo de hippies aquí, es como si ahora todo esto fueran hippies. No que ustedes son hippies, pero como si fueran hippies. Y todas aquí fueran de cuello y corbata. La iglesia dividida, ¿eso lo quiere Cristo? Hasta que uno de cuello y corbata, ok, después que el pastor dijo, ustedes tienen que elegir, porque Cristo ama al mundo y ellos son salvos en Cristo. No hablarán como tú, no se vestirán como tú, pero aman a Cristo, están adorando a Cristo. ¿Ve? El proceso de santificación tiene su tiempo. Entonces ustedes aquí escojan, porque ellos van a estar aquí. La iglesia es de Cristo. Uno se levantó de cuello y corbata, pum, y fue y se sentó al lado de los hippies. Yeah. Eso es lo que Pedro hizo con los gentiles. ¿Están entendiendo? Y hay otros de cuello y corbata que se levantaron y se fueron. Y el pastor dijo, Dios los bendiga. Esto es lo que quiere Cristo. Una iglesia, una familia, una fe, un bautismo. ¿Ok? Se vestirán diferente. El pelo estará diferente. El hablar será diferente. Pero tú amas a Cristo y tú amas a Cristo y tú amas a Cristo y todos los adoramos. Gloria a Dios. Estamos libres. Eso es lo que Pablo le dijo a Pedro. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones aprendimos a través de este pasaje? Y hay 5, y ustedes me van a seguir, ¿ok? La primera es, necesitamos ser más conscientes de nuestras acciones, ¿ok? Vayan al verso 13 para leer ese verso, para que sepan aquí. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros no sabemos quién nos está mirando, de la manera que nos está mirando y la manera que nosotros vamos a actuar, vamos a entonces afectar a esa persona. Porque Pedro hizo y tomó la decisión y él era líder. ¿Qué pasó? Otros fueron con él. ¿Ok? ¿Ok? Él empezó a dejar gradualmente a los gentiles y empezó a unirse con los otros. Entonces, ¿él qué fue? Corregido, ¿verdad? Porque no solamente había tomado una decisión fuera de la escritura, sino había arrastrado a otros con él, ¿ok? El evangelio
en la vida de Pedro, en práctica, había violado el mismo principio del Evangelio, de que somos uno solo en Cristo, de que Cristo ama todo, que Cristo murió por todo, especialmente Pedro, que sabía eso y tenía experiencia de primera mano. Lección número 2. La corrección pública es necesaria donde el error público ha corrompido a otro. ¿Están escuchando eso? ¿Sí o no? Oh my God, qué iglesia más callada. ¿Ok? La corrección pública es necesaria donde el error público ha corrompido a otros. No me vengan a mí, les voy a dar 2 escenas. Pastora, pastor, no debías de haberle dicho delante de todos eso a él. Si él o ella cometió una acción que perjudicó basado en la escritura a otra persona, yes, públicamente tienes que decir, eso estaba incorrecto. ¿Ok? Porque va a arrastrar a otra persona. ¿Están entendiendo eso? La Biblia da base de acercarse a un hermano cuando hay error en privado, si el error ha estado contenido a ese hermano, ¿verdad? Y ese hermano entonces ha cometido un error, yo voy privadamente, corrijo, lo que es, ¿verdad? A ese hermano. Eso es la manera correcta. Pero si las acciones del hermano han llegado donde muchos de la iglesia han sido afectados delante de todo, yo voy a decir eso. Porque está afectando a las personas. ¿Ok? Pedro pecó públicamente. Por lo tanto, él fue enfrentado por Pablo. Pablo, al corregir a Pedro, corrigió entonces todo el problema. ¿Ok? Lección número 3. Los principios de la Biblia triunfan sobre la posición. Okay, ¿qué significa eso? Que la Biblia es siempre prioridad y superior a cualquier posición humana. ¿Están entendiendo? Okay, si ahora el presidente de lo que sea te dice, tú no puedes amar a Cristo, adorar a Cristo, tú no puedes hacer, ¿qué va a triunfar sobre eso? La Biblia. Okay. Los principios de la Biblia están sobre la posición. Nuestra autoridad, como aquí líderes de la iglesia, proviene de principios bíblicos más que nuestra posición de la iglesia. Yo a menudo, si a ustedes les gustan leer y estudiar la Biblia, me he preguntado, ¿cómo es que Pablo, okay, entiendan esto, quien persiguió a la iglesia, quien consintió la muerte de muchos cristianos inocentes, ¿cómo es que Pablo le fue a hablar a Pedro delante de todo de esa manera? A Pedro, quien caminó con Cristo, quien fue el primero quien abrió su boca después del derramamiento del Espíritu para evangelizar a la iglesia. ¿Cómo es que Pablo? Porque Pablo no lo hizo basado en la posición de Pedro ni en la posición de él. Lo hizo basado en los principios de la Biblia. Está incorrecto. ¿Ok? ¿Eres tú este o yo? No importa. Esto está incorrecto. Igual que yo les dije a ustedes, y esto es uno también de las lecciones. Si yo veo algo en público que se hizo, o el pastor o quien sea, lo hago en público, igual ustedes conmigo. Si yo hago algo y está contra la Biblia, yo espero que me lo digan. Y yo quiero que me lo digan. ¿Ok? Porque es basado en el principio, no en la posición. La iglesia de Cristo funciona solo cuando los miembros trabajan por el bienestar de todos, ¿ok? Miren ahí a Gálatas 6.1 en su pantalla. Mira lo que dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido. Yo quiero preguntarle, ahí dice apóstoles, si alguno fuera sorprendido, quiero que me digan sí o no. Dice pastores, si alguno fueran sorprendido, díganme sí o no. No, dice ¿qué? Hermanos.
Y este es Pablo en el mismo libro de Gálatas. ¿A quién? ¿Quiénes son los hermanos? Los de Gálatas. ¿Ok? Los de Gálatas, que él está diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en otras palabras, cometió un pecado. Vosotros que sois espirituales, los que sois espirituales en el sentido que conocen la palabra, que saben que fue incorrecto, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, considerando tu humanidad. Él está hablando a todos en la iglesia. Somos responsables que si vemos algo fuera de la escritura o un comportamiento, debemos de corregirlo, ¿ok? Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, otra vez, no está diciendo colaboradores de la fe, no está diciendo colíderes, pastores, apóstoles, diáconos, no está diciendo nada de eso, está diciendo hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha salido de lo correcto y alguno le hace regresar o volver, sepa que él que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estamos entre todos, ¿ok? Autorizados, basados en los principios de la Biblia, no en nuestra posición de corregir a lo que está fuera de la escritura. ¿Están entendiendo? Ahora no vayan a corregir a todo el mundo porque aquí no me gusta tu pelo, el rabo de mula no te queda bien. No. Ok, no, ok, es según los principios bíblicos. Amén. Lección número 4. Los problemas graves pueden tener fines muy beneficiosos. ¿Okay? En otras palabras, por tú corregir a alguien, tú piensas, voy a ofender a esa persona. Ay, no lo haré. Si tú no lo haces, le estás negando a esa persona y quizás a la iglesia un beneficio tremendo. ¿Okay? Tú vas en el nombre del Señor con espíritu de mansedumbre. Mira, esto no lo vi correcto. ¿Okay? Está en la persona recibirlo o no. Porque Pablo le fue a Pedro delante de todos. Ustedes tienen que saber el impacto que esto tuvo, ¿ok? Ahí estaba Pedro presente, estaba Pablo presente y Pablo ahí yo les leí que mencionó a Jacobo, porque los que vinieron de parte de Jacobo, o sea, Santiago, ustedes leyeron lo que Santiago acaba de decir. Porque Pablo se les enfrentó. ¿Sabe lo que sucedió después? En Hechos capítulo 15 se reunió lo que es el concilio de la iglesia, los líderes. Y estuvo Jacobo y estuvo Pedro. Y Pablo le va a ellos y les dice delante de todo el concilio, a los gentiles no se les puede obligar a ser judíos primero. Eso está incorrecto, basado en el evangelio de Cristo. Y Jacobo, y dice claramente, y Pedro apoyaron a Pablo. Y delante de todos en el concilio, solamente los gentiles tienen que hacer lo siguiente, ¿ok? Guardarse de la inmoralidad, no servir a dioses falsos o ajenos y comportarse según es el evangelio de Cristo. That's it. Caso cerrado. Por eso entonces Santiago escribe su carta y entre esa carta, y léanla a la casa, escribe que no debemos de hacer acepción de persona. ¿Ve? Que no se le puede dar un trato preferencial al rico sobre el pobre. Pablo ahí lo está hablando claramente, ¿verdad? Porque Pablo habló con la autoridad de Dios y benefició a la iglesia de Cristo. Amén. Y lo último, lección número 5, y le van a gustar esto. Los gigantes de la fe cometen errores. ¿Sí o no? ¿Ya? Los gigantes de la fe cometen errores. El pobre Pedro, él sufría de una falta de carácter, de quería complacer a los hombres. ¿Eso no es verdad? Él se escondía siempre, ¿verdad? En no hacer o decir algo para complacer a los hombres. Tú eres de aquellos, lo de Cristo. Tú estabas con ellos. Yo, no. ¿Verdad? Ay, ahí entraron los judíos. Yo voy a sentarme con ellos. Él tenía esa falta, pero era un gigante de la fe. ¿Ok? Pero se le enfrentó a autoridades y le dijo, es necesario primero seguir a Dios que ante los hombres. Un gigante de la fe, pero con errores. Recordemos que no importa cuán espiritual sea un hombre, siempre es capaz de pecar. Amén. Aleluya. Pablo termina esta sección en Gálatas
con un verso muy conocido y admirado, Gálatas capítulo 1, verso 20. Ustedes conocen este verso, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en práctica, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Cuando una persona es salva por la fe en Cristo, ha muerto en Cristo en sus viejas costumbres. Cristo ahora vive dentro de él o ella, permitiéndole vivir con rectitud. Pastor Dan y Silvito, si pueden. Mi hermano, ¿qué digo con esto? Que cada uno de nosotros busquemos ser hombres y mujeres de principios y busquemos proteger la verdad del Evangelio sin importar nuestra posición, sin importar la posición de aquellos a quienes debemos corregir, que vivamos nuestra fe en palabra y mucho más en práctica. Y entonces, ¿por qué no vamos a practicar eso ahora? Vamos a ponernos de pie. No tienen que cantar nada, sino permítanme primero de pie todo a orar. Y después de la oración, vamos a saludarnos, a darnos la mano, un abrazo, a pedirnos perdón, whatever, a vivir en práctica, ¿ok? En el amor de Cristo vamos a saludarnos y también a Él dándole nuestros diezmos y ofrendas, ¿ok? Pero primeramente gratitud. Gracias, oh Dios. Te damos ahora en este momento, mi Dios, por hablarnos con un ejemplo tan impactante, el ejemplo del mismo Pedro, Señor, que tomó una decisión que no era beneficiosa ni para él ni para los que estaban con él. Pero gracias por esos ejemplos, gracias por esos errores, gracias a esas faltas que nos fueron escondidas de tus palabras, que fueron, Señor, traídos a la luz para que nosotros aprendamos de ella. Y sepamos también que el hombre está lleno de falta, de fallas, pero que Dios es bueno y perfecto siempre. Gracias, oh mi Señor, pedimos que desde este día se quede esto en nuestro corazón, de que amarnos no es solo de palabra solamente, sino de práctica, de estar ahí cuando hay un hermano en necesidad, de secar y ayudar a secar lágrimas cuando hay tristeza, de apoyarnos aún cuando el hermano ha ofendido o quizás la ofensa fue contra nosotros, apoyar y restaurar a ese hermano, Señor. Padre mío, que vivamos, oh Señor, no en hipocresía como señaló Pablo, pero en honestidad, en verdad, en transparencia. Gracias, Señor, porque esto no solo se limita a las cuatro paredes de este edificio. La iglesia es siempre fuera donde esté, es la esposa de Cristo. Que vivamos esto en todos nuestros haceres de la vida, Señor, con cada persona y grupo con que nosotros interactuemos. Que vivamos, Señor, en práctica. Y cuando fallemos, gracias que también aprendimos de Pedro. Y eso es lo más importante, y eso le lo digo a mis hermanos. Cuando fallamos y somos corregidos, que también recordemos el ejemplo de Pedro. Que Pedro, cuando fue corregido por Cristo, se arrepintió. Cuando fue corregido por Pablo, recibió esa corrección en su corazón y admitió su error, porque lo vemos en ese Hechos capítulo 15, cuando él apoya a Pablo según los gentiles. Gracias, oh Señor, esa es la lección más importante. Y ahora, Señor, nos saludamos en práctica, con amor, no solo en palabras, pero en abrazos, en manos extendidas, Señor, y dándote a ti lo que primero tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.